No, fecha y denominación. Bueno, a ver, aporta un poco de claridad respecto a la denominación, porque había mucha confusión con relación a cómo se le dice al tradicional Día del Niño. Y bueno, también en este año que se suspendieron las PASO, que no se sabía si íbamos a pasarlo al segundo como era antes de las elecciones PASO, o si se mantenía el tercero. Bueno, deja un poco arroja un poco de claridad, ¿no?, respecto al tema. Nosotros desde la Cámara siempre se le dijo Día del Niño, porque el norte de la Cámara siempre fue la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Uh-huh. Yo le preguntaba por la postura de la Cámara del Juguete, porque hay sectores, el colectivo feminista, por ejemplo, que entendía que la mejor denominación era Día de las Infancias, porque involucraba, digamos, de una manera más integral a la conmemoración. Sí, entendemos eso, y nosotros nunca, digamos, lo forzamos. Siempre dejamos a cada persona que le diga la fecha como lo sienta, digamos, más cómodo o como crea más conveniente. Nunca quisimos imponer nada. De hecho, bueno, el Día de las Infancias fue una imposición en el 2020 de esa denominación. No hubo un consenso con relación a los sectores involucrados a tal significativa fecha, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también estábamos en medio de la pandemia. Fue un error tal vez de implementación, pero me refiero al tema del consenso y de la articulación. Pero bueno, más allá de eso, siempre la Cámara estuvo, digamos, primero diciéndole el Día del Niño, por lo que te decía, el norte, nuestra ruta y nuestro faro es la Convención Internacional de la ONU por los Derechos del Niño. En el momento en el cual la ONU le ponga derechos de la niñez o derechos de las infancias, ahí la Cámara le tendrá, digamos, otra denominación, ¿no?, del Día del Niño. Pero mientras siga denominándose así esta convención, para nosotros seguía siendo Día del Niño. Julián, gracias por el testimonio del 28 de Rosario. Un saludo. Igualmente, hasta luego. Julián Benítez, vocero de la Cámara Argentina del Juguete, avalando esta decisión del presidente Milei de denominar Día del Niño a la conmemoración, y confirmando que va a ser el tercer domingo de agosto. Por la otra línea, Gabriela Sosa nos escucha, que es directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá, que entiendo tiene una mirada distinta al respecto. Hola Gabriela, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? En realidad no me parece sorprendente por parte del gobierno actual de generar modificaciones y políticas que creo que buscan dos cosas, ¿no? Por un lado, provocar un debate en los medios de comunicación, en las redes sociales. En general nos elige a las mujeres, a las identidades diversas de disidentes por razones de género, o a los temas que hemos ido trabajando en estos años, los feminismos. Busca siempre tener alguna iniciativa provocadora que genere esta discusión, ¿no? Uh-huh. A ver, el proceso de estas últimas décadas, y particularmente en relación a la inclusión, que no tiene que ver exclusivamente con la diversidad de género, la diversidad sexual, sino que tiene que ver también, por ejemplo, con las personas con discapacidad, con la inclusión también del origen étnico de las personas. Es decir, en las últimas décadas en el mundo, y nuestro país no ha estado exento, ha habido una búsqueda de las sociedades, de la cultura y también de los estados, de adecuar el lenguaje, de adecuar dispositivos, de adecuar programas a la diversidad humana para sacarlas de esa invisibilidad que durante mucho tiempo ha pesado sobre estas identidades, ¿no? En el caso de las mujeres o de la diversidad sexual, es muy claro que hemos sido durante mucho tiempo invisibilizadas bajo la figura masculina. Y no lo digo desde la cuestión biológica, sino lo digo desde una concepción cultural, política, ideológica, vinculada estrictamente a entender la identidad masculina como la única y sobre la cual o debajo de la cual debían subsumirse
las identidades. O sea que esa es la base. O sea que para ustedes, digamos, lo lógico era sostener la denominación Día de las Infancias porque era más abarcativo, más integral. Por supuesto, y porque tiene que ver también con esta recuperación que van haciendo las sociedades y el Estado, de empezar a nominar de manera, como vos decís, más inclusiva, más amplia, más abarcativa, donde una niña se sienta parte de ese día, donde una niñe que quizás está haciendo su proceso hacia una identidad de género travesti, trans, mejor dicho, sí, una niña, un niño trans, pueda sentirse incluido en esa denominación y no excluido. Tiene ese proceso. Creo que enfrascarse en estas discusiones tiene más sentido cuando lo podemos charlar como en esta oportunidad, ¿no? Que leerlo exclusivamente como una confrontación entre el sector empresarial, viste, el juguete y las feministas. O sea, pero para sí es ustedes, interesante charlarlo. Hay más una cuestión, digamos, conceptual, teórica, política del gobierno respecto a lo que usted decía al comienzo, un embate contra algunas conquistas del colectivo. Sí, a ver, no es la primera, por eso insistía desde el principio. Viene el gobierno buscando una discusión y un debate con los feminismos, lo ha hecho desde el día 8 de marzo, donde elimina el Salón de las Mujeres y pone a diferentes héroes o próceres o personas destacadas, entre ellos, por ejemplo, al mismo Menem, hasta esto, ¿no? Me parece que es cotidiano la búsqueda de esta discusión. Sí me parece recontra interesante que nos sirva para debatir, ¿no? Cómo generamos sociedades más inclusivas, sin discriminación, y donde todas y todos y todes nos sintamos parte. ¿Influye, es importante también la denominación del Día del Niño, Día de la Infancia, o es una cuestión menor? Porque mucha gente que está escuchando dice, una pavada, no hace a la cuestión, digamos, de fondo, o para ustedes sí, a veces es el título de la denominación hace al fondo de la cuestión. Tiene que ver, es una expresión, ¿no? Es una expresión de ese fondo, de la cuestión, que tiene que ver con una mirada ideológica que tiene este gobierno, que es, bueno, volver a que las mujeres tengamos un rol subordinado, donde nosotras retrotraigamos nuestros derechos, donde, bueno, volver a este rol tradicional femenino, ¿no? De ama de casa, de reproductora. ¿Ustedes ven eso? ¿Ustedes creen que subyace una mirada así tan, digamos, arcaica, digamos, del rol de la mujer? Es coincidente con los planteos de otros. Lo otro que uno escucha del gobierno es, bueno, en realidad hubo que eliminar el Ministerio de Igualdad de Mujeres porque era, digamos, yo le digo lo que dice el gobierno, ¿no? Era un espacio, era un espacio de ñoquis, había una sobreactuación y el presidente que lo llevaba adelante terminó siendo denunciado por violencia de género. Claro, como vos bien lo decías recién, hay cuestiones de fondo y hay otras cuestiones que tienen una pátina de oportunismo político que sirven más para el debate de redes sociales o, bueno, esta discusión que pueden tener los voceros del gobierno con los feminismos. Pero la cuestión de fondo es que la que comparten también con otras miradas en otros gobiernos del mundo que comparten estas características, ¿no? O sea, vos escuchás la mirada de Trump o de Meloni o de Orbán, digo, las derechas del mundo que están en el gobierno actualmente, del mismo Bolsonaro, ¿no? Que cuando fue presidente, hay una cuestión coincidente que tiene que ver con retrotraer todos los avances en relación a la igualdad de género, ¿no? Entre mujeres, diversidades y varones. Ese es el fondo de la cuestión, que es ideológica, que es política, y luego lo van expresando de la manera, creo yo, que también le genera mayor conveniencia política. Claramente el Estado funcionaba mal, el Ministerio de las Mujeres le faltaba presupuesto, lo hemos charlado un montón de veces con... Te estoy perdiendo, Gabriela. Y la perdí. Bueno, pero se entendió bien el argumento de igualdad de género. Ahí te estoy recuperando. Ahí decía que la solución ante esa ineficiencia del Estado de gobiernos anteriores no era quitarlo ni eliminarlo, sino en todo caso monitorear sus políticas, analizar sus presupuestos y por supuesto contar con más herramientas para terminar con la violencia machista, ¿no? Entonces creo que el gobierno utiliza
de manera, bueno, como ustedes bien lo conocen, ¿no? Provocativa estos debates, pero la cuestión de fondo está en, bueno, ir retrotrayendo los derechos que hemos conquistado en estos últimos años. Gabriela, gracias por el testimonio de la radio, como siempre, un saludo. No, gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Gabriela Sosa, de la Comisión Directiva de Mumalá, objetando esta nueva denominación, en vez de Día de las Infancias, Día del Niño. Maru, ¿qué mirada tiene sobre esto? A mí me parecía bárbaro Día de las Infancias. ¿Le gustaba más la denominación sí. anterior? De todos modos, bueno, coincido plenamente con Gabriela, pero también me parece que lo más importante son otras cuestiones satélites que están pasando, más allá de Día del Niño, que trato se le da al niño hoy por hoy en este país, fundamentalmente con el tema de la salud, ¿no? Creo que hay que elegir las batallas. Es buena y esa. me parece que quizás esto no es lo que creo que de alguna manera a eso se refería también. ¿Usted, Marcelo, qué mirada tiene? ¿Día del Niño, de las Infancias? ¿Le pasa de